Muy buenas cosmonautas, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Yo espero que estéis muy pero que muy bien. Pues aquí vengo con muchas ganas del vídeo de hoy y es que es uno de estos que salen sin querer. Una obra pendiente tan laureada, tan alabada y cuando la leí pues... Bueno, es que... ¿cómo no iba a hablar de ello? Sé que levantará alguna que otra ampolla entre los fanboys del autor, pero cuando me enfrenté a este Mr. Milagro, hice un par de conexiones más que claras, así que, aparte de hablar de la obra, lo haremos también del pico, de la cima, de la deriva narcisista del autor en sus obras más personales. E incluso tiraremos abajo el absurdo separar al artista de la obra. Así que si ya estamos, tampoco lo demoremos mucho más. Yo soy Fátima y estás en Cosmic Comics. Empezamos. Pues vamos allá. Como siempre en este tipo de vídeos, me gusta empezar con un poquito de historia. Así que vamos a comenzar con quién es Mr. Milagro o Scott Free. Mr. Milagro fue creado por Jack Kirby para DC en 1971. Nuestro enormérrimo Jack Kirby, hasta ese momento, pese a haber hecho alguna que otra obra en DC, trabajaba en Marvel, pero la relación ya no estaba siendo muy buena. Harto de las discusiones que mantenía con la compañía por derechos de autor y condiciones laborales, DC, sabiendo esto, movió ficha y ofreció a Kirby trabajar con ellos, pero no se fue enseguida. Tras acabar discutiendo una vez más con Marvel, Kirby decide en ese momento marcharse a la distinguida competencia. Ahora DC tenía al rey, al auténtico titán, y parte porque no sabía muy bien qué hacer con él, y parte que Kirby ya quería hacer otro tipo de obras, pues le dejaron que hiciera. Y así Kirby creó el Cuarto Mundo. Este Cuarto Mundo consistía en 4 series simultáneas, dando comienzo a la serie de Superman's pal, Jimmy Olsen, aquí llamada Jimmy Olsen, el amigo de Superman, y otras 3 series de creación propia de Kirby: New Gods, Nuevos Dioses, The Forever People, Jóvenes Eternos y Mr. Milagro, siendo esta última la más longeva, llegando a 18 números. Después de esto, los personajes fueron utilizados alguna vez en alguna serie de DC, básicamente como secundarios, sin volver a tener cabecera propia hasta la miniserie de 4 números de Morrison y después hasta la maxiserie de 12 números de Tom King y Mitch Gerads. En aquella serie de Mr. Milagro, Kirby crea y desarrolla este personaje, hijo biológico de Isaiah Highfather, quien gobierna Nueva Génesis y que llevaba muchísimo tiempo en guerra con Darkseid, gobernador de Apokolips. Ambos, Highfather y Darkseid, decidieron firmar un acuerdo de paz y para garantizarlo intercambiaron a sus hijos, en aquel momento bebés, para que lo criara el otro. Así Orion, hijo biológico de Darkseid, sería criado por Highfather en Nueva Génesis. Todo luz, todo bondad, todo a capricho en ese Edén. Y en cambio Scott Free se iría a vivir con Darkseid en Apokolips. Todo tortura, fuego y destrucción. Su nombre se lo dio la abuelita Bondad, que era la que llevaba el orfanato y donde con mano de hierro infringía maltrato y tortura. Scott de ahí intentaría escapar un montón de veces sin éxito. De ahí su apellido como una especie de burla cruel. Allí en el orfanato también fue donde tuvo su primer encuentro con Big Barda, que fue entrenada por la abuelita Bondad para formar parte de las Furias Femeninas y finalmente liderar a este grupo de guerreras de élite de Darkseid. Al final Scott conseguiría escapar de Apokolips y llegar a la Tierra, donde se convirtió en pupilo de un escapista llamado Thaddeus Brown, Mr. Milagro, del que cogería manto y nombre después de su desaparición. Barda, por su lado, también acabó desertando de Apokolips y siguió a Scott Free a la Tierra, donde formalizaron su relación, se casaron y se convirtieron en superhéroes para luchar incansables contra Darkseid y su misión de conquistar el mundo a base de conseguir la ecuación antivida. Mr. Milagro y Big Barda son una de las relaciones más estables y más longevas hasta el día de hoy, y es tomada por muchos lectores como uno de los mejores romances aspiracionales de la ficción. Quedaos con esto. Bueno, pues hemos hablado de su creación, hemos hablado de su historia, de una forma súper resumida. Así que hablemos ahora del equipo creativo de esta maxiserie, que es la que nos ocupa hoy. Voy a pasar muy por encima, porque este no es el grueso del vídeo, y hay mucha, pero que mucha tela por cortar. Tom King debutó como guionista de cómics en 2015, y antes de este año trabajó para la CIA, sí, la agencia de inteligencia yankee, como agente de contraespionaje en campo. Como guionista de cómic mayoritariamente ha trabajado en DC, haciendo la única serie en Marvel que fue La Visión, de la que ya os hablé. Y en DC lo que más escrito ha sido Batman, mucho Batman, y relacionado con este superhéroe. Por otro lado tenemos a Mitch Gerads, aquí en esta obra al dibujo y al color, que lleva en activo desde 2012, aterrizando en DC en 2016. Allí empezaría a hacer tándem muy prontito con Tom King. En este Mr. Milagro le tenemos también de portadista, junto con Nick Derrington. El pobre Gerads parece aquí el hombre orquesta. Ojalá hubiera hecho el guión también. Pues aquí en este punto tengo que hacer un trigger warning, porque a partir de aquí va a ir
full spoilers, que si no, no habría ninguna otra manera de contarlo. Así que si no lo has leído y quieres esperar, pues ya sabes que el vídeo aquí se queda. O también puedes entrar bajo tu responsabilidad junto a los que sí que lo hayan leído, o bueno, los que les da igual. Dicho esto, os adelantaba en la intro que al leer este Mr. Milagro, que durante tanto tiempo está en mi pila de lectura, pues no pude evitar pensar en hacer este vídeo. Así que me veo obligada a hacer un segundo trigger warning. Mr. Milagro solo me va a servir como soporte para hablar de lo que realmente quería que fuera este vídeo. Porque esta laureadísima y alabadísima obra por los lectores, que amigos, ya os digo que voy a empezar a cogerme estas cositas con pinzas, pues es también el culmen de la deriva narcisista de este autor, que nos cuela junto a su ideario en sus obras más personales. Os aviso más que nada porque luego siempre hay algún despistadillo, verdadero sibarita y lector amantísimo de los cómics, que acaba lágrima viva en los comentarios. Así que simplemente eso, que no os esperéis una reseña al uso alabando la historia o a este señor. Ok, ¿estamos ready? Pues vamos allá. La edición que tengo yo, esta de CC de 2021, empieza con una introducción del propio King. Así que de acuerdo, me parece un buen punto de entrada. Porque es que, ¿quién se hace una introducción a su propia obra? Que bueno, esto puede quedar un poco raruno, pero puede pasar. Pero yo diría que lo peor es quién se hace una introducción a su propia obra con la maravillosísima idea de condicionarte lo que vas a leer. Esto, mis vidas, es de primero de escuela de escritura. Pero eso no es lo peor, porque es el texto en sí. Podría ir frase por frase, porque es que esto no tiene desperdicio, os lo juro, pero el vídeo se haría eterno. Así que me voy a parar solo en un par de momentos concretos. El primero es aquel en el que dice que una vez le explotó el pecho, que se estaba muriendo y que atinó a abrazar a su hijo, pidiéndole perdón por morir así. Finalmente, y después de rogar a Dios por estar loco y no enfermo, resultó que no le pasaba nada y que sí que estaba loco. Eso es para Tom King lo que es un síncope vasovagal, o para que nos entendamos todos, una crisis de ansiedad. Y oye, claro, asusta. Yo lo he sufrido y muchas personas a mi alrededor también. Piensas que es un infarto irreal, que sientes que vas a morir. Pero ahí a decir que estás loco, luego resulta que él no considera que estaba loco, que bien, sino que lo estaba el mundo, que mal. Donde las reglas se habían perdido en pos del placer. ¡Wow! Las cosas que ya no son como antes. Vaya. Y luego la última perla, que fue la gran decisión que tomó, que es escribir esta historia para su hijo, para que supiera qué fue lo que sintió. Y en palabras del propio King, todo está aquí. Os resalto esto más que nada porque cuando profundicemos un poquito más en este análisis, no quiero hay que separar obra de artista. Porque mira, en este caso en concreto, específicamente y dicho por él, ha volcado todo lo que sentía. Al principio me quedé como en plan de ¿para qué sirve esta introducción? Pues no es en vano. Nos la hace a los lectores y a su propio hijo. Y curiosamente con ello nos condiciona en cómo nos vamos a enfrentar a la obra. Pensamos, joder, pobre, qué miedo lo que ha tenido que pasar, qué vulnerable, qué tierno con su hijo. Y ojo, esto no me alarmaría si simplemente fuera algo aislado. Pero veamos cómo empieza la obra. Primera grapa y nos hace un resumen del pasado, sobre todo de la dura infancia de Scott Free, el abandono de su padre, el orfanato de la abuelita Bondad, para continuar con el siguiente número, donde podemos ver a Mr. Milagro cubierto de sangre tras rajarse las venas en el cuarto de baño a plena doble splash page. Después, ingresado en el hospital y Barda sin parar de llorar. Veremos que ella puede dormir, él no. Y para colmo, su hermano Orión le pega y le humilla, y ahí es donde empieza la locura de Scott Free. Sinceramente, aquí es donde a mí me sonó la campanita, porque por 3 veces nos insiste en que algo le ha ocurrido en el pasado y por eso está tan taciturno. Y claro, tienes que entenderle así y desde ahí tratar con él de esa manera, con el pobre mío por delante. Esta, queridas, es una de las técnicas estrella de una persona que utiliza dinámicas narcisistas tóxicas para actuarnos la empatía, forzar los cuidados o justificarle. Evidentemente Tom King aquí no lo hace por eso, pero sí que lo hace para condicionar empáticamente la lectura. Ahora me gustaría pasar a otro de los aspectos que me llamaron muchísimo la atención y que me hicieron ese clic para establecer ciertas conexiones. Mr. Milagro, dicho además por él, es una de sus obras más personales, pero también lo fue La Visión, a la que hace un año le dediqué un videíto llamado La visión más tóxica del amor, por si se te hubiese escapado. Que digo yo también que si le das a la campanita y te suscribes, pues no te va a volver a pasar. Y si ya le das un like al vídeo, pues te camelo. Bien, pues veamos lo curioso de la elección de estos personajes. Tenemos a Mr. Milagro, nuevo dios, superhéroe, al servicio del gobierno, en este caso Nueva Génesis. Por otro lado, a Visión, sintezoide, superhéroe también, y también al servicio de gobierno. Así que venga, ¿quién más estuvo al servicio del gobierno? Exacto, Tom King. Y es que tiene querencia con este tipo de personajes. Podemos ver cómo se refleja y se identifica con ellos. Así que veamos qué más dicen estas obras del propio autor, porque de aquí podemos sustraer
Muchísimo. Como por ejemplo, su defensa de la familia tradicional, papá, mamá, niño y niña. En el caso de la visión, gemelos incluso, y que además son modelos aspiracionales no solo por el protagonista, sino por los lectores. A ver, que esto simplemente es un detalle, pero no quería que pasara desapercibido, porque sinceramente más me preocupa lo que hace con los protagonistas y que refleja cómo se puede ver él. Son agradables, carismáticos, ciudadanos responsables, no agresivos y que ocupan puestos de poder comparado con cualquiera de sus vecinos. Y es que las personas con estos perfiles narcisistas tienden a buscar esos espacios de autoridad o prestigio para lograr los privilegios de esa posición. Aquí además sitúa a Vision y a Scott como sujetos completamente pasivos. Están cansados, solo quieren encajar y estar tranquilos, y el mundo ni les comprende ni se lo permite. Son básicamente peleles porque Tom King nos los muestra queriendo así. Reciben instrucciones u órdenes de un superior, el gobierno o en su defecto de su mujer. Bastante rancio. Sin embargo, y aquí de una manera completamente literal, estos personajes principales pasivos, a los que les pasa de todo sin que ellos hagan nada, caminan entre dos estados completamente contrapuestos. Cuando están bien, son Dios, y cuando no lo están, son la mierda. Y ojo con esas frustraciones. Otra de las características de la obra que me dejó bastante de piedra es la frialdad con la que los protagonistas actúan con su entorno. Y vale, que en la visión te lo compro, está justificado, si queréis, porque son sintezoides. Que anda que no hemos tenido ejemplos de robots buenitos, tiernos o sensibles, o yo que sé, en el otro extremo, violentos y asesinos. Pero que puede ir en sintonía. Lo único malo que aquí en este Mr. Milagro me he encontrado con el mismo tono, la misma frialdad, esa misma distancia. Y ya sinceramente pues no me cuadra y me chirría muchísimo. Porque lo que pasa al hacer esto, al tratar al resto de los personajes como si fueran objetos que utilizas solo con un único fin, que en este caso es cómo inciden en la vida y lo que siente Scott, pues lo que se consigue es que dirijamos siempre la atención a Mr. Milagro, pase lo que esté pasando en la escena. Ya da igual que sea el parto de Barda, que se enfrenten a Darkseid o simplemente charlando en el parque. Solo estaremos pendientes de Scott, de cómo está y de cómo se siente. Y por si os lo preguntáis, sí, esta es otra de las técnicas narcisistas más comunes. Bueno, y por supuesto no querría obviar yo uno de los mayores halagos que recibe este Mr. Milagro, que es su narrativa confusa. Y no me refiero solo al dibujo o al diseño de las páginas, que en algunos momentos es un poco difícil de seguir. Que ojo, que aunque Mitch Geradt no me guste mucho aquí, creo que muchas de las decisiones no vienen de él, como la disposición de viñetas que nos puede hacer pensar en algo más clásico por las estrictas 3 calles, pero además sigue un pulcro 3x3 como homenaje más contemporáneo, digamos. Esto combinado con ciertas splash pages hace que en algunas páginas no tengamos claro el orden de lectura. Esto no sé si es adrede. Si es así, desde luego no me parece la mejor elección, porque interrumpe y entorpece la lectura cuando pasan. Otro de los detalles que creo que tampoco tienen que venir del dibujante y que a mí sinceramente me resulta tremendamente disonantes son los homenajes que se empeñan en meter en la última página de cada grapa generalmente, emulando los cómics clásicos con cuadros de texto que hablan directamente al lector a modo de adelanto comercial del siguiente número. Incluir este elemento clásico y ya desfasado queda terrible en un cómic con aspecto visual y temática contemporánea. Aún así, aprovecho que os estoy enseñando páginas para señalar que Gerards está correcto y cumple, tanto en el dibujo como en el color, aunque en alguna que otra ocasión se le note la premura y el deadline de entrega encima, y que la verdad no sé hasta qué punto tiene responsabilidad en la poca fluidez visual. Vale, vamos a suponer que esto complementa al objetivo del guión. Lo único que sabemos es que Scott se cortó las venas, aunque sostiene con relativa convicción que era el escape definitivo, el truco perfecto, el zafarse de la muerte. Que a partir del hospital, suponemos, Mr. Milagro empieza a tener esas visiones de personas ya fallecidas, alucinaciones y a confundir un poco la realidad, porque esto es así desde el primer número hasta la última página. Lo malo es que no tiene un objetivo claro ni un impacto resolutivo en el lector. Al terminar de leer la obra, mucha gente se quedó con la sensación de un clarísimo no lo he entendido, algo me puedo estar perdiendo, y por contra tenemos a toda la otra parte diciendo que era una genialidad, pero que curiosamente ninguno sacaba la misma lectura o mensaje. La verdad, a mí esto me parece un poco el efecto traje del emperador, que con un mareo visual y de información parece contarte mucho y ser más profundo de lo que es. Y es que a los narcisistas les flipa creerse muy profundos, muy listos, cuando están bastante simples, la verdad, pero que además saben construir muy bien un relato en base a eso. Y la ambigüedad es una herramienta súper potente que ellos saben jugar muy bien. Y es que si a ti se te ocurre señalar cualquier sinsentido o contradecir, siempre se van a poder escudar en eso no es lo que he dicho, no lo has entendido o me has malinterpretado. Y no te lo dirán solo ellos, sino también su entorno más acólito, digamos.
veremos. Entonces, en el caso de Mr. Milagro, si el mensaje está tan oculto y lo hizo para su hijo, ¿cómo sabrá lo que quería transmitirle el padre? Ajá, la verdad es que no es tan complicado como parece. Está todo en la penúltima página, en un monólogo de Scott, que perfectamente se lo podría haber dicho su hijo por WhatsApp o en su cumpleaños, pero qué demontres. ¿A quién le amarga que le dediquen una página de cómic? Y ahora, por último, me he dejado, bueno, como Kim, su tratamiento de los personajes femeninos. Porque aparte de planos y fríos, como el resto de los personajes secundarios, guarda para ellas una serie de cualidades especiales que una vez más guardan paralelismos, en este caso, entre Virginia, esposa de la Visión, y Big Barda, esposa de Mr. Milagro. Porque es que claro, en el fondo, ninguna de las dos comprende realmente a su marido, o lo que quiere, o por lo que está pasando. Ambas pecan de carácter también, que en ocasiones se traduce en mal humor y en explosiones violentas, como estallar un vaso contra la pared en el caso de Barda, o como Virginia cuando partió la mesa en dos. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, resulta que las dos son inseguras. Virginia por celos de la expareja de la Visión, Bruja Escarlata, y Big Barda por ser demasiado alta, cosa en la que King insiste varias veces en el cómic. Pero bueno, no todo iban a ser las dos. Para Big Barda ha reservado algo muy creativo, y es que es caprichosa. Con el nombre del bebé, con el sexo, con negarse a entregar a su hijo a Darkseid, o con la reforma de la casa. Y es que ojo a esta grapa, con sus 12 páginas de conversación entre los dos, con tollinas de fondo, en el que Big Barda intenta convencer a Mr. Milagro que se deshagan de un montón de cosas personales para reformar la casa. El pobrecito tampoco es que lo termine de entender, pero es que resulta que aquí la peña no lloró como si lo hizo por aquellas 2 páginas de Hulka con Medusa. Debe ser que tenemos 2 varas diferentes de medir. Ahora, eso sí, lo que sí que han hecho las dos ha sido liársela a sus maridos, matando a 2 villanos, Big Barda, Abuelita Bondad, y Virginia, Segador, cosa que les causó muchísimos problemas, como que ellos tuvieran finalmente que traicionar a seres queridos, mentirles o jugarse la vida y su prestigio. Pero ojo, que los pobres no iban a librarse de sufrir dinámicas terribles en sus propias carnes, como la preciosa luz de gas que le hace Scott a Barda con su relación con la Abuelita Bondad. Es que no era tan mala, a mí me quería en el fondo, tenía ciertos privilegios. O el aplastante castigo del silencio de sus mariditos, que sufrieron ambas además. Y es que por mucho que ellas insistieran, que hablaran con ellas, que les contara qué pasaba, pues ellos estaban demasiado dolidos e inmersos en ellos mismos como para hablar de ello. De verdad me parece de auténticos locos lo normalizado que tenemos esto y que no hace que salten todas las alarmas. Mira, yo creo que es positivo que cuando acabemos una obra, da igual que sea audiovisual o escrita, y que no nos ha gustado, que hagamos esa reflexión de qué puede haber pasado o qué es lo que nos ha hecho sentir incómodos o incómodas, porque podemos sacar un montón de cosas de ahí. En mi caso, con Tom King ya me pasó con La Visión. Hacer el vídeo me ayudó a poner las cosas en orden y que al leer este Mr. Milagro, pues haya identificado lo que las obras de Tom King tienen en común. Y oye, no pasa nada porque un autor o una autora no nos guste o no conectes con él o con ella. Pero en el caso de Tom King me parece más sangrante, porque puedo estar o no estar de acuerdo con lo que dice, con lo que cuenta, o que lo que te deje entrever sea extremadamente tóxico, sino por cómo induce y manipula. Y aquí vamos a ser justos. Todas las obras buscan llevarte a ciertos lugares. Evidentemente quieren hacerte remover y sentir cosas, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que es la primera vez que un guionista ha aplicado con los lectores técnicas narcisistas para influir en la percepción de su obra. Y es que esto me tiene fascinada. Y no para bien. Hablábamos antes el tema de separar autor y obra. Eso que tanto escuchamos cada vez que se descubre a un cretino siendo un mezquino. Por abusador, machista, racista, lo que queráis. Y mira, este ejemplo concreto me viene de perlas. Tom King es tremendamente blanco en redes sociales. No se pronuncia, no entra en nada, es súper correcto. Las publicaciones que tiene son de su trabajo o del mundo del cómic, o si no de sus hijos. Pero luego, como veis en sus obras, está todo. Como la defensa de la familia tradicional, la religión, la forma en la que trata a personajes femeninos, cómo construye a sus héroes, o bueno, todo lo que hemos ido viendo en el vídeo. Entonces yo diría que se debería tener cuidado cuando se entona el separar obra de artista en casos como el de Gaiman o Rowling. He dicho solo 2, lamentablemente la lista es larguísima. Porque si quieres justificarte y seguir leyéndolos o comprándolos o lo que sea, pues invéntate otra cosa. O mejor, dilo claramente. Porque la excusa de es que en sus obras no hay nada, ya hemos visto que simplemente no es verdad. Y en el caso de Tom King está más que demostrado. Por mi parte, la verdad es que tardaré mucho en volver a leerme algo de este autor. Y desde luego que no lo compraría. Porque simplemente no me interesa su visión, lo que me cuenta o cómo desarrolla su obra. Con esto, creedme, he tenido más que suficiente y Mr. Milagro, la gota que colmó su vaso.
Bueno, cosmonautas, pues esto ha sido todo por hoy. No sabéis el viaje que ha sido hacer este vídeo. No ha sido nada fácil y en ocasiones nada bonito, pero también me ha merecido totalmente la pena. Ojalá en algún momento las voces, las críticas, las reseñas sean más diversas, porque sinceramente me habría ahorrado unos dineros y unos disgustos. Así que nada más, yo ya me marcho por hoy, pero no sin antes daros las gracias a toda la peñita que estáis por aquí y deciros como siempre que le deis a los cómics, que le den a los narcisistas y que os vaya muy bonito, amores. Besos cósmicos.